El origen del mes del Santo Rosario fue una batalla cuyo nombre todos yo creo que conocen. Auxilio de los cristianos es una ejaculatoria que el Papa San Pío V instituyó en la Santa Iglesia y la introdujo en la letanía lauretana a partir de los acontecimientos de octubre del año 1571. Todos sabemos que el mes de octubre es el mes del Santo Rosario y el día 7 de octubre es la fiesta del Santo Rosario, pero tal vez no todo el mundo en el orbe católico conoce el porqué del origen de esta devoción del mes de octubre como mes del Rosario. Algunos pueden pensar que es debido a que fue la última aparición de la Santísima Virgen de Fátima, pero fue algo muy anterior. Fue en octubre del año 1571 que la Santa Iglesia tuvo uno de sus momentos, de sus embates, de sus dramas, de sus batallas y de sus victorias más brillantes en todo lo que ha sido el largo trayecto, el inmenso trasegar de la Santa Iglesia en la faz de la tierra. Y fue en 1571 justamente, en el mes de octubre, que se dio una batalla. El origen del mes del Santo Rosario fue una batalla cuyo nombre todos yo creo que conocen, la batalla de Lepanto. Lepanto, en italiano Lepanto, en el sur de Grecia, en un estrecho en el mar Mediterráneo, muy cerca también a la bota italiana, fue el lugar en el cual la providencia permitió un embate que fue una de las mayores batallas navales de toda la historia hasta el día de hoy, incluso superando muchas de las batallas de la Segunda Guerra Mundial, incluso de la Primera Guerra Mundial. Se discute y todos los historiadores de la historia naval de las batallas, todavía algunos sostienen de que la mayor batalla naval de la historia fue la batalla de Lepanto. Y una batalla que trajo una victoria para la Iglesia y que tuvo por centro nada más y nada menos que la recitación del Santo Rosario. Es la oración, es la piedad, es la devoción a María Santísima, es la confianza en ella la que nos da las victorias a pesar de los dramas, a pesar de las adversidades. Fue María Santísima, Reina del Rosario, de la mano de un Papa Santo, el Papa San Pío V, un Papa que logró superar todos los obstáculos, un Papa anciano que logró superar las dificultades de las rencillas, de las divisiones, de los dramas, de las crisis entre los reinos cristianos y de los propios reinos de la bota italiana, logrando unificar y que a partir de 1453, con la caída de Constantinopla, se va expandiendo como una mancha de aceite en el Mediterráneo todo el poder del Imperio Otomano, del Imperio Turco, que colocaba en jaque las armadas cristianas, los reinos cristianos divididos. Tenemos que entender que en este momento estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, estamos hablando de una decadencia del espíritu de caballería en Europa, del espíritu de combatividad, el aparecimiento de aquello que el doctor Plinio denominó como la primera revolución. El mar Mediterráneo, que entendemos está en el centro de lo que es la cristiandad. Es un momento en que en el auge de los imperios cristianos está el imperio español, a la cabeza de quien se encuentra un rey que es Felipe II, gran hombre. Y vamos entendiendo porque fue un avance impresionante, fue un avance del turco sobre Europa, en Hungría, incluso llegando en su momento, pocos años después, al hecho de Lepanto, de atacar por tierra la propia Viena de Austria, y en el Mediterráneo la conquista, uno de los baluartes que eran la defensa de la Iglesia. Van doblegando, cercan Malta, Chipre en ese año de 1571 es cercado. Chipre era un baluarte de la República Serenísima de Venecia en el Mediterráneo y un baluarte que contenía toda la ola del avance otomano, del avance musulmán, del avance de los paganos. Eran pueblos entregados totalmente a toda la amenaza turca que estaba con un poder inmenso. Los turcos cercan Chipre y Chipre era como que una muralla para contener. Hasta hoy la isla de Chipre es un lugar muy estratégico, fundamental en el mar Mediterráneo, y es un cerco avasallador por el número de tropas,
por el número de abastecimientos, por los barcos, por las galeras, por todas las condiciones militares que tenían estados. El comandante de la Plaza Fuerte de Famagusta fue desollado vivo, y todo otro tipo de torturas dramáticas que sufrieron estos soldados venecianos. Y ante todo esto ya estaba abierto el camino en el Mediterráneo para llegar justamente hasta la península itálica, al punto que el propio Papa tuvo que en pocos días, en 20 días, tratar de armar una unidad móvil de soldados pontificios para defender todas las costas de la península italiana de la llegada de los barcos turcos. Era una situación realmente desesperada. El propio San Pío V tiene que fortalecer la propia ciudad de Roma, levantar murallas y prepararse para el asedio, porque ustedes saben que Roma está muy cerca a lo sobrenatural. Confió a la oración, gran devoto del Santo Rosario. Coloca todos los conventos de Roma en oración en ese año decisivo de 1571. La penitencia se torna común y sobre todo con el Imperio Español, para constituir una liga cuyo nombre dijimos hace poco, la Liga Santa, una liga que tenía una finalidad santa. A la cabeza de esa liga se coloca un hombre que tiene un prestigio moral muy grande en Europa, a pesar de los cortos años de vida que tenía, que era Don Juan de Austria. Don Juan de Austria era un hijo del emperador Carlos V, hermano del rey Felipe II, pero era un hijo ilegítimo del emperador. Más ya y fueron estos señores feudales siempre fidelísimos al Santo Padre, y siempre hombres muy rectos de conciencia y rectos de vida, que uno de ellos, Marco Antonio Colonna, estuvo a la cabeza de las naves pontificias en esta gran gesta que fue la batalla de Lepanto. Andrea Doria, marino genovés, experimentado en las batallas navales, comandando también un ala de esta armada pontificia, y Barbarigo, Agustino Barbarigo, y que renegaban de su fe y terminaban comandando traicioneramente la propia armada del adversario. Los famosos genízaros, que eran unos guerreros muy aguerridos, que eran apóstatas católicos que habían pasado al lado otomano, y para que los dueños del Mediterráneo fueran por entero las naves del Imperio Otomano. Y de ahí la importancia de la batalla de Lepanto, porque fue en la batalla de Lepanto donde por primera vez se demostró de que los turcos eran vencibles como armada, eran vencibles en el lugar que era el territorio apropiado de ellos, que era el mar. Y fue allí, en una batalla naval decisiva, comandada por un joven hombre. Hubo muchas dudas al respecto de quién iba a ser nombrado el comandante, hubo muchas dudas al respecto por todas las... La mañana, las dos armadas se encuentran. Y está soplando el viento justamente en contra de la armada católica. El viento está a favor a los adversarios, a los enemigos, al Imperio Otomano, está favorable a ellos. Y las dos armadas se explayan. Es un golfo estrecho, pero grande, y alcanzan a cubrirse, se explayan por entero, cada uno a su estilo. En las naves católicas, los estandartes, los gonfalonas dedicados a la Santísima Virgen. En la armada musulmana, los estandartes con toda aquella letra árabe al revés, con todas las frases y todos los llamados al apelo de lo sobrenatural como ellos lo ven. Y se encuentran los dos en estilos tan diferentes, los genízaros, el sistema de guerra que ellos tenían, los escudos redondos, las cimitarras brillando al sol en el campo católico, las espadas que se levantan, que se desenvainan, las armaduras, y el metal que suena, que resuena, el viento en contra. Y va siendo llevada la armada católica en ese previo momento que dice que se generó un gran silencio. Los narradores de esa historia, varios cronistas, lo describen, un gran silencio que solamente era rasgado por el viento. Un viento que hacía con que los remeros de las galeras de los cristianos tuvieran que hacer un esfuerzo inmenso para tratar de doblegar el movimiento de las naves y de tener la suficiente velocidad para un embate. Un embate que se va acercando, un embate que va dándose y que pasa de 7, 8 de la mañana hasta el mediodía, solamente en los movimientos estratégicos de ambas armadas, acomodándose para la batalla. Y al mediodía, como que hubiera sido combinado, comienza, y el primer cañonazo sale de la Sultana, que era la nave capitana
de Ali Pachá, que era el comandante de las tropas otomanas contra la iglesia, contra la Liga Santa, respondido por cañonazos de la Real, la nave capitana de la Liga Santa, y comienza la batalla, una batalla que es precedida también por medidas extremas. Las naves católicas tenían una cosa que se llaman los espolones, es decir, unas especies de puntas con la cual cuando había embate entre las naves podrían llegar a romper la nave adversaria. Y había la duda, con tantas naves, eran 250 galeras de los otomanos, eran 220 del lado de la Liga Santa, iba a haber tal melé, tal encuentro y tan poco espacio para luchar que Andrea Doria, comandante genovés, él dice, para este tipo de batalla no vamos a tener espacio para lograr ese embate que parte el barco del enemigo. Lo mejor va a ser cortarlos. Y cortan todos los espolones. Era una decisión muy peligrosa, pero una táctica de guerra. Lo que iba a haber cortando eso era más espacio para que los cañones, cañones a pólvora, por supuesto, en aquella época, para que los cañones cumplieran su misión. Y esa estrategia de guerra funcionó. Fue una estrategia que fue fundamental en el momento porque en el encuentro de unas naves con otras estuvo todo tan pegado que no había choque posible y era más todo el crujir de los cañones y toda la metralla que generaba con eso, todas las esquirlas que eso disparaba y el ataque de barco a barco, de navío a navío. Se encuentran los navíos y es una especie de abrazo profundo de lucha, de batalla que crea la melé, auge de la batalla. 4 veces la nave de don Juan de Austria es arremetida por las naves y por los genízaros que estaban en las naves de la sultana de Ali Pachá. 4 veces llegan hasta el Palo Mayor y las 4 veces logran ser rechazados. Fue momentos difíciles porque claro, se da el centro de la batalla, se da lógicamente donde están los más importantes, siempre es así, es el punto monárquico, es el punto más alto, cuando cae el jefe, se desmoraliza el adversario y era el objetivo de cada uno de los caudillos, hacer caer y quebrar la voluntad de aquel que estaba liderando la guerra. Cada una de las alas de la batalla liderada por un gran general. En el caso de Barbarigo, Agostino Barbarigo, que comandaba los venecianos en una de las alas que era propiamente contra la tierra, contra el continente, en medio de toda la batalla, él levanta el escudo para dar una orden y una flecha le atraviesa uno de sus ojos. Era una puntería que tenían tremenda aquellos genízaros. Y cae herido de muerte. 2 días después fallece Barbarigo. Muere un comandante católico. Al otro lado está Juan Andrea Doria, el genovés, que hace una maniobra envolvente, porque tratan de envolverlos para acercarlos y agarrarlos por fuego cruzado. Y él se abre mal abierto para tratar de evitar eso. Pero al abrirse crea un vacío. Y por allí lo envuelven a él y se da una batalla en el costado izquierdo, costado derecho cae Barbarigo, costado izquierdo es cercado Andrea Doria y parece que la batalla está llevando a lo peor y el viento soplando contra los navíos católicos. El fuego se prende en las naves y el fuego al prenderse con el viento contrario va hacia los navíos católicos que empiezan a ser envueltos en llamas. Situación desesperada. Situación humanamente casi que imposible de resolver. Está siendo doblegado y hubiera sido nefasto. En el momento que esa batalla se perdía, hubiera continuado la escuadra y hubiera invadido la bota italiana y la historia de la humanidad hubiera sido otra, porque llegaban fácilmente hasta Roma y era tomar el corazón de la cristiandad. Era una situación absolutamente, aparentemente calamitosa que se resolvía en ese momento. ¿Cuál iba a ser el futuro de la cristiandad? Y ahí es donde aparece una intervención milagrosa que consta sobre todo en los anales del Imperio Otomano. Consta en la redacción porque nadie lo vio desde el bando cristiano, lo vieron desde el bando de los otomanos. Y era que en su momento, en medio de toda esa situación, se abre el cielo y aparece Nuestra Señora en la figura de María Auxiliadora, con el niño en sus brazos, mirando de manera terrible para aquellos que estaban por invadir la península itálica y ir atrás del vicario de Jesucristo en la faz de la tierra. Y ella mira con mirada terrible y el niño que está en sus brazos comienza a tirar especies de bolitas, de cuentas del rosario de Nuestra Señora, que en la medida que caen van aumentando
y son especies de balas que van hundiendo los barcos de los genízaros, de los turcos, de los otomanos. Eso quedó en la constancia en los relatos que hicieron aquellos que asistieron, en los relatos que hicieron los turcos. Quedan los relatos de ellos, eso no lo vieron los católicos. Lo que vieron los católicos es que de un momento para otro el viento cambió de dirección, las naves enemigas que empezaban a hundirse, se tomó un pánico por entero, tomó cuenta de la armada otomana y se invirtió la situación. Y tomados por el entusiasmo, tomados por esa situación sobrenatural que no entendían qué era lo que estaba pasando, ellos comienzan a avanzar. Y ahí la Real, la nave capitana de Don Juan de Austria, logran penetrar. 4 veces habían penetrado hasta la Real los genízaros. Ahora ellos logran penetrar una vez hasta el mástil de la nave capitana, la sultana. Son rechazados. A la segunda vez logran tomar cuenta de la nave y cae herido de muerte Ali Pachá, el comandante otomano, que era una figura central. Cuando él cae y se expande de voz a voz por todos los barcos que el comandante adversario cayó, se prende un entusiasmo que lanza con más ardor las naves de la Liga Santa contra los otomanos. Ustedes ven que es una batalla llena de idas y venidas, con todo lo duro y lo crucial de una batalla humana, pero esto se traduce también, y es muy importante, y lo que nosotros tenemos que sentir. La batalla espiritual es así. Esto fue una batalla histórica. Yo estoy narrando aquí lo que consta en los anales. Muchos historiadores, Ludovico Pastor, historiador de la Santa Iglesia, del papado, lo cuenta. Juan Bautista Weiss, gran historiador del siglo XIX, lo cuenta con detalles. William Thomas Walsh, que es un historiador norteamericano muy serio, muy conceptuado, católico, también lo cuenta. Pero esto yo creo que tenemos que detenernos en medio de toda esta gran batalla para pensar cuántas veces en nuestra vida particular también nosotros no hemos pasado por cosas similares o no vamos a venir a pasar. Parece que todo se está perdiendo. No es en una batalla naval, tal vez aquí ninguno de nosotros sea marino, tal vez haya alguno que sea de la Armada. Si lo hay, pues conocerá mucho mejor esta historia. Pero en nuestra vida, ¿cuántas veces como que el viento está contra nosotros? Como que el fuego está prendiendo aquello que nos rodea. Como que estamos sumergiéndonos en la tormenta, estamos cayendo en el vacío, estamos cayendo a las aguas y todo se está perdiendo. Y es el momento en que con oración, como lo hizo San Pío V, nosotros tengamos fe de que lo que gana esa batalla particular de cada uno de nosotros no es el brazo fuerte, no es la habilidad en el manejo de las cosas humanas, no es la tenacidad de espíritu, sino que es la acción de lo sobrenatural. Cuando toda esta batalla se estaba dando, San Pío V estaba en Roma, sabiendo que esto era decisivo. Él había tenido una gran batalla anterior, que era lograr apaciguar los ánimos de los príncipes católicos, unirlos con un fin y un objetivo determinado. Lo había logrado, pero se iba a cumplir el objetivo. Dios lo iba a querer. ¿Cuál era el designio que Dios tenía? Era la gran perplejidad del Papa Santo. Y él, pidiéndole a Dios misericordia, hace lo que hacen todos los santos, es adentrarse en la oración. Es pedir a todos los conventos de Roma que recen el Santo Rosario. Es pedir a todos los cardenales que recen el Santo Rosario. Es pedir al pueblo de Roma que rece el Santo Rosario. Es aglutinar, es convocar, es animar y él mismo dar el ejemplo de rezar el rosario y de hacer penitencia para que Dios sea benévolo y sobre todo su Santísima Madre sea benévolo con aquella causa humana que está en juego. Es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Esta batalla estaba en duda. Esta batalla crucial estaba en un momento en el cual todo se definía. ¿Y qué lo definió? Lo definió la fe, lo definió el espíritu sobrenatural, la decisión y la virtud de aquellos que estaban del lado del bien. Muchas veces los que están del lado del bien no tienen la suficiente virtud, la suficiente confianza, la suficiente decisión. Vean la virtud de San Pío V. Él pedía que todo el clero de Roma rezara para que se alcanzara la victoria, pero agregaba algo. Quiero que todo el clero rece, pero no quiero que aquellos que no tienen vida pura recen, porque ellos van a hacer con que Dios se retraiga. Yo quiero que todos tengan una vida pura, y teniendo una vida pura, clamen al cielo, porque si no lo que van a hacer es traer la derrota para el lado
del bien. San Pío V, con su oración y la decisión de aquellos que tenían que cumplir justamente su papel y que lo cumplieron. Va el fuego en sentido contrario, toman la sultana, cae el comandante Ali Pachá, comienzan entonces la gran victoria que llegó al punto de que 240 naves que tenían, galeras, navíos que tenían el Imperio Otomano en esa batalla, con más de 100.000 hombres, se hundieran entre 190 y 200, solamente escaparon 40 y escaparon a duras penas, trataron de huir comandados por un renegado que era de Nápoles, comandado por un renegado, había renegado de la fe católica. 25.000 hombres otomanos quedaron allí en el campo de batalla. Del lado católico la pérdida fue mucho menor, 8.000 hombres, muchísimos heridos por supuesto, y los grandes gestos, gestos extraordinarios. En una batalla de esas, lógicamente, hay una ley de conquista. Conquistaron cuántas cosas con las naves que quedaron en las manos, etcétera, y cuánto botín, cuánta riqueza quedó en manos. Gesto lindísimo del comandante supremo don Juan de Austria. Aquello que hacía parte, que le fue entregado a él como botín de guerra, no lo aceptó, no lo recibió y lo repartió todo aquello que a él le correspondía entre los heridos de su armada. Fue un ejemplo extraordinario y tal vez más grande que su propio gesto de guerrero, de llevar a la victoria a las armas católicas, a la Liga Santa en esta batalla. Fue mostrar que no solamente era un valiente, sino que era un hombre lleno de desprendimiento, que era un hombre humilde, que no quería tener un beneficio material de eso, porque la causa era tan santa, que ¿de qué vale un beneficio material? Si se había obtenido un beneficio mucho más alto, que era el beneficio sobrenatural de salvar la cristiandad, de salvar el papado, de salvar el mundo civilizado de aquel tiempo. Reparte entre los heridos todo aquello que le competía. La batalla en el auge, la victoria en el auge, y cae una gran tormenta. Esa tarde se encerró con una gran tormenta que duró 24 horas y que hizo todavía más estragos en las naves que todavía estaban periclitantes, que todavía estaban allí, que se hundieron muchísimas de ellas. Heridos, asistidos por capellanes, sobre todo los padres capuchinos, también los padres jesuitas en aquella época, asistiendo a los moribundos, asistiendo a los heridos, médicos atendiendo también las heridas de cuerpo, todas aquellas heridas, aquellas guerras tremendas, eran con sables, con espadas, el sistema de guerra antiguo. La medicina también, recuerden que la medicina era aquella medicina incipiente en aquel tiempo, para empezar no había anestesia, atendiendo los heridos, atendiendo a las personas que se encontraban en el abandono, en medio de la tormenta. Se logra replegar toda la armada de la Liga Santa, pero tienen también sus bajas muy importantes. Tienen bajas como el comandante Agustino Barbarigo, que lo contamos aquí, que era un comandante veneciano. Y en ese momento cae la tormenta y está San Pío V en Roma. Por supuesto que todas las informaciones demorarían muchísimo para llegar, y demoraron realmente del 7 de octubre, que fue un domingo, llegaron solamente a Roma a través de un emisario el 21 de octubre, es decir, exactamente 2 semanas después. Pero el mismo 7 de octubre, San Pío V estaba en el Palacio Apostólico acompañado por el tesorero de la curia, hablando de todas las dificultades económicas que tenía el papado. Mas en un momento determinado él se detiene, va, abre una gran ventanal y contempla la tarde, la caída de la tarde en Roma. Y dice, no es momento más de hablar de cuestiones humanas, es momento de dar gracias a Dios porque hemos obtenido una gran victoria. Tuvo sus medios, tuvo sus anuncios sobrenaturales, los medios de los santos. Fue un ángel que le apareció, fue una voz que le inspiró, fue el Espíritu Santo que le anunció, él nunca contó. Pero el mismo 7 de octubre, al final de la tarde, él fue informado internamente, le fue anunciado a él que se había dado una gran victoria. Y a partir de ahí, San Pío V introduce la ejaculatoria, con lo que empezamos, auxilio de los cristianos. Auxilio de los cristianos que venció el Lepanto.
auxilio de los cristianos que vence en la vida de cada uno de nosotros cuando recurrimos a ese auxilio. Es introducida la letanía de auxilio de los cristianos y es proclamado el 7 de octubre la fiesta del Santo Rosario. ¿Fruto de qué? De una gran victoria. ¿Anuncio de qué? De otra gran victoria. Cada uno de nosotros tiene su lepanto. Lepantos diferentes, tal vez más crueles porque son de alma. Y hay veces las cosas de alma son más duras, más dolorosas, más difíciles que las cosas meramente de las batallas materiales en la faz de la tierra. Mas también cuán más gloriosas. Mas de la mano de la Reina del Santo Rosario, que dio su victoria en un momento de angustia, que dio su victoria porque se le imploró y se le imploró con fe, y que nos dará la victoria a cada uno de nosotros, y ya cuántas victorias nos ha dado en su misericordia. Tengamos esa certeza de que ella es la que guía no solamente la historia de la cristiandad, sino la historia individual de cada uno de nosotros. Vean que es una cosa importante, y con eso terminamos porque se nos acabó el tiempo. El rosario, miren de dónde surgió, de una gran batalla. Hay veces en la piedad se tiene y se entiende que el rosario es solamente una especie de colorario de cosas sencillas. No, el rosario es un arma, el rosario es un instrumento para nuestras guerras espirituales, es un instrumento victorioso, es un instrumento que nos recuerda este 7 de octubre que gana batallas, que rezado con fe nos conquista aquello que es imposible de conseguir. Es la lección de esta gran batalla de Lepanto y es la lección que nos deja este mes del rosario. Recémoslo con piedad, con fervor, con ahínco, con insistencia y sobre todo con confianza. Es Nuestra Señora la que nos escucha, es Nuestra Señora la que pasa por encima de nuestras miserias y ella es la que nos realiza. Y yo les diría incluso, así como San Pío V les dijo, no quiero la oración de impuros porque nos aleja la bendición. Yo les diría, hoy en día Nuestra Señora es tan materna que hasta la oración de los impuros ella la acepta y ella tiene la misericordia y la bondad de amar a todos aquellos que son sus hijos, simplemente por eso, porque somos hijos y porque queremos reconocerla como madre recitando el Santo Rosario. Tengamos una gran devoción a ella, recordemos este hecho histórico bellísimo de la batalla de Lepanto, tengamos confianza, un hecho que se dio y que se va a repetir porque vienen otras grandes lepantos de victorias para la Santa Iglesia Católica, prefiguras. Monseñor John Cla dio las intenciones porque estamos cumpliendo mañana 450 años de esta batalla y un puñado de heraldos del Evangelio fueron con sacerdotes heraldos del Evangelio y están en este momento en Lepanto, justamente esta noche, ya para ellos madrugada, están 6 horas adelante de nosotros, están haciendo una gran vigilia de misas en el Golfo de Lepanto, en una isla. Incluso aquí tenemos una fotografía, no sé si se verá ahí, pero está la fotografía de los padres celebrando en el mar, celebrando en algún lugar del mar del Golfo de Lepanto la Santa Misa, colocando una intención que Monseñor John Cla les dio. ¿Cuál era la intención? Que los ángeles que vinieron a la tierra para dar esa gran victoria, vuelvan a la tierra para dar a la Santa Iglesia y por supuesto a cada uno de nosotros todas las victorias que necesitamos, que vengan ya, que lo realicen por entero, plenísimamente, y que Lepanto sea solamente un antegozo, sea solamente una prefigura de todas las grandes victorias que Nuestra Señora dará a sus hijos. En ese comentario, en esa intención, terminamos esta reunión pidiéndole a Nuestra Señora Auxilium Christianorum y a Nuestra Señora Reina del Santo Rosario que nos dé la gran victoria de ser hijos y devotos de María Santísima. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like, activar las notificaciones en la campana para no perder ningún contenido.